Bueno, dicho esto y hecha esta descripción respecto de las relaciones de dipolos en eh, las relaciones de potencia en un dipolo, vamos a ver ahora, ¿sí?, algo más acerca de la máxima potencia disponible. Exactamente, cuando nosotros a un dipolo, ¿sí?, a partir de un generador real de resistencia Rg igual a R0, ¿sí?, una resistencia arbitraria, y de una carga RL igual a R0, ¿sí?, nosotros habíamos dicho que justamente nuestra potencia iba a ser a 1/2 por el módulo de A cuadrado. Y lógicamente, como RL es igual a R0, RG es igual a R0, hay máxima transferencia de energía. Bueno, entonces vamos a analizar ahora cuál es la potencia, ¿sí?, entregada en una estación de máxima transferencia de energía por este generador VG a la carga RL, dado que justamente es igual a la resistencia de referencia, ¿sí?, al mismo modo que la resistencia interna del generador también es igual a la resistencia de referencia. Entonces nosotros sabemos que por ser iguales estas dos resistencias, esta B indicada de esa forma en el plano de referencia es igual a Vg sobre 2, ¿sí? Es decir, que nosotros vamos a saber que la potencia en la carga va a ser igual a B al cuadrado, ¿sí?, sobre RL. Esto no es ninguna novedad, y sabemos que B va a ser justamente Vg al cuadrado sobre 2, es decir, que Vg al cuadrado sobre 4, ¿sí? Y RL sabemos que va a ser igual, ¿ok?, eh, a R de referencia, o RG, ¿sí?, a R de referencia. Entonces, esta vendría a ser Vg cuadrado sobre 4, R0 vendría a ser la máxima potencia disponible de este generador cuando se encuentra en máxima potencia, en máxima transferencia de energía. Muy bien. Entonces, hay alguna sutileza respecto de cómo solemos calcular nosotros las potencias, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay que recordar que esta potencia con la que venimos trabajando nosotros acá es una potencia media, ¿sí?, que no es una potencia pico como la que tenemos acá. Entonces, para seguir un poco el mismo planteo que usa el cubo, si calculamos la potencia, esta vendría a ser la potencia máxima, ¿sí?, la potencia máxima sobre la carga. ¿Sí? Recordar que también hay una potencia media, ¿sí?, que no es la que se da durante todo el semiciclo de un fasor, ¿ok? Entonces esa potencia media es justamente 1/2 de esta. Por lo tanto, la potencia, si la diferenciamos de esta máxima, ¿ok?, en la carga va a ser 1/2 por esta PL, y esto va a ser igual a Vg al cuadrado sobre 8R de referencia, ¿sí? Entonces, esta es la potencia máxima que vamos a tener en la carga, y esto lo sabemos simplemente por análisis de esta red, ¿sí? Entonces, vamos a indicar que esta es la potencia media. Y ahora vamos a ver justamente a corroborar este resultado con los conceptos de onda, ¿sí?, los conceptos de ondas que ya presentamos anteriormente, en base a justamente al parámetro A, que como vimos es una onda normalizada, ¿ok? Como es una onda normalizada de tensión y de corriente, ¿sí?, que ya vimos que había surgido de las ecuaciones de las guías de onda que presentamos originalmente, vamos a ver si justamente este resultado que ya conocemos se puede verificar. Entonces, yendo a la definición, recordemos que A es un medio de B sobre la, la resistencia de referencia más I por la otra resistencia de referencia, ¿sí? A, recordemos que es la onda incidente, ¿sí?, la que va del generador, ¿sí?, a la carga. Eso en este esquemita lo teníamos. Y la tensión y la corriente son justamente la tensión y la corriente en el plano de referencia donde vamos a considerar concentrada toda la carga. Muy bien. Entonces, la corriente en ese plano de referencia va a ser I igual a Vg por Z sobre Z más Rg, ¿sí?, por 1 sobre Z. Es decir, Vg sobre Z más Rg, podemos unir entre Z más Rg. ¿Ok? Entonces podemos aprovechar esto para decir que A va a ser 1/2 de B también ya lo ponemos en función de Vg, y nos va a quedar Vg sobre raíz de R0 por el índice resisttivo, Z sobre
z más R0, perdón, más RG, más, y ya lo ponemos en función de BG también, BG sobre z más RG por raíz de R0. Acá podríamos sacar factor común BG, sacar denominador común z más RG, lógicamente, y si les parece sacar un factor común también la resistencia de referencia, para que nos quede algo así. En el denominador está claro que va a ser z más RG, ¿sí? La R0 para sacar factor común, y en el denominador lo que nos va a dar es z, pero cuando saquemos factor común esto nos va a dar raíz de R0 por raíz de R0, nos va a dar R0, z más R0, ¿ok? Entonces acá se ve claramente que justamente cuando, ¿sí? Si RG la hacemos igual a la R de referencia, ¿sí? Vemos que A pasa a ser igual a ¿qué cosa? A 1/2 de BG sobre raíz de R0, porque todo esto va a dar 1, ¿no? RG igual a R0, esto se simplifica y nos queda exactamente esto, ¿ok? Luego, si hacemos módulo de A al cuadrado, para que justamente esta es la situación de máxima transferencia de energía, lo que nos va a quedar es nos va a quedar 1/2, es decir, 1/4, ¿sí? De BG cuadrado sobre R0. ¿Esto que vendría a ser? Esto vendría a ser la potencia máxima, es decir, esta que calculamos nosotros acá, ¿sí? BG cuadrado sobre R0. Y esto se da justamente cuando estamos en situación de máxima transferencia de energía. Luego, es decir, esto vendría a ser el módulo al cuadrado. Luego, si queremos saber la media, tenemos que dividir esto por 2, que era lo que habíamos hecho antes, ¿no? La potencia media por supuesto que hay una escala nada más de 1/2 y son intercambiables, ¿no? Es decir, las consecuencias no cambian justamente por considerar una u otra. Pero esta potencia, ¿sí? De alguna forma, lo que está mostrando es la naturaleza de que las ondas, los parámetros que vamos a usar en la teoría de parámetros S, en el modelo lineal de parámetros S, justamente tienen siempre en cuenta a las potencias más que a las ondas normalizadas. Es mucho más natural pensar en que va a ser justamente cuando pensemos en ratios en función de estos parámetros, van a ver que justamente nos vamos a estar refiriendo casi explícitamente a ratios de potencia. ¿Por qué? Porque justamente es lo más natural en estos dominios, en los dominios donde, como ya dijimos al principio de la introducción, las corrientes, ¿sí? Y las tensiones, primero hay que definirlos en función de la distancia, y en consecuencia, algunas de ellas, incluso la corriente, directamente tiene un significado muy poco práctico, ¿sí? No se puede medir una corriente en una cavidad resonante por donde se transmite una microonda, por ejemplo. Entonces es mucho más natural hablar de tensiones. Tensiones hasta ahí se podría llegar a medir un potencial en algún punto de la onda, ¿sí? Respecto a algún plano o alguna referencia, pero una corriente es absolutamente imposible, ¿sí? Luego, entonces, visto que tenemos relacionado justamente al parámetro, ¿sí? Con la potencia, ¿sí? Ya lo probamos haciendo planteos muy sencillitos de teoría de circuito 1 y vemos que llegamos a las mismas restricciones, a los mismos resultados, ¿sí? Vamos a poner un poquito de color para resaltar justamente a lo que nos referimos. Vamos a volver a la ecuación original, ¿no? Aquella que nos relacionaba justamente la potencia, en este caso la media, la potencia media, que llamamos, ¿sí? Fíjense, nosotros naturalmente hablamos de la potencia media. En este caso le pusimos una rayita arriba para diferenciarla de la máxima, que es la que estamos habituados a calcular cuando cuando calculamos la potencia en una carga de la forma tradicional, digamos, sin considerar el comportamiento fasorial ni nada, simplemente aplicando ley de Ohm y poco más. Entonces, vamos no a esta expresión, ¿sí? A la potencia media como medio del módulo de A al cuadrado
por 1 menos el módulo de S al cuadrado, ¿sí? Recordemos que S es el coeficiente de reflexión. Ok, entonces fíjense que de esta expresión, donde ya lo teníamos absolutamente vinculado con las condiciones de, digamos, de adaptación justamente del dipolo respecto del plano de referencia, habíamos visto que justamente íbamos a tener un coeficiente de reflexión que va a ser igual a 1 cuando tengamos un circuito abierto, igual a menos 1, ¿sí? Cuando tengamos un cortocircuito, en condiciones la función módulo obviamente lo va a arruinar, es decir, el módulo va a ser todo unitario y todo esto va a hacer que dé una potencia media nula. ¿Ok? ¿Lo ven? Tanto para circuito abierto como para cortocircuito, potencia nula. Y también creo que habíamos visto la condición donde sea imaginario. Donde sea imaginario, el coeficiente de reflexión tampoco lo afecta mucho. ¿Por qué? Pues justamente imagínense una Z imaginaria acá, una JX, ¿sí? JX menos R0 con JX más R0 en términos de módulo del numerador y módulo del denominador es el mismo, y para cualquiera sea la reactancia van a tener la misma parte real, la misma parte imaginaria, y en consecuencia el módulo va a ser unitario siempre, y el hecho de que sea imaginaria pura va a hacer que siempre estemos en una situación de módulo 1, módulo unitario, en consecuencia de esa adaptación. Así que habíamos dicho que si Z, dado que S va a ser Z menos R0 sobre Z más R0, si Z pertenece a los imaginarios, ¿sí? Pensemos justamente en S igual a X, JX si lo quieren, menos R0 sobre JX más R0, ¿sí? Fíjense que este número complejo que tenemos acá, este cociente, está garantizado que el módulo siempre es de unitario, ¿sí? Porque fíjense, misma parte real, misma parte imaginaria, solo cambia la fase de esto, ¿no? Pero el módulo es exactamente 1 siempre, y en consecuencia el módulo de S al cuadrado siempre es 1, por lo tanto siempre tenemos una potencia media, ¿sí? Una potencia media nula, garantizada obviamente, porque no está adaptado y obviamente está rechazando. Es como la situación donde estábamos en la banda de rechazo de los filtros de teoría clásica. Muy bien. Entonces, otra forma de justamente de presentar y de repensar aquel resultado. Entonces, una cosa que observamos acá es que justamente si la potencia media va a ser esto, ¿sí? La potencia media va a ser esto, va a ser la potencia disponible, ¿sí? La máxima potencia disponible por el generador, que de alguna forma lo representaba este término de acá, ¿sí? Ya vimos que ese es lo máximo a lo que podemos aspirar de un generador completamente adaptado. Lo que estamos viendo en este otro término es que tenemos una limitación conceptual, ¿sí? El coeficiente de reflexión jamás, para una red pasiva, donde no se gana ni se pierde energía, dado que esto es lo máximo, esto jamás va a poder ser en módulo mayor a 1. ¿Por qué? Porque si fuese en módulo mayor a 1 estaríamos de alguna forma afectando o escalando la potencia, y eso sabemos que no va a ser posible. Entonces, más que dP, vamos a decir que para una red pasiva el módulo de S, ¿sí? al cuadrado tiene que ser menor o igual a 1, ¿sí? El módulo de S al cuadrado tiene que ser menor o igual a 1. Caso contrario, obviamente estaríamos en una situación donde la potencia estaría incorporándose por el propio dipolo, ¿sí? Y eso obviamente no es posible. Bueno, consideraciones y más consideraciones de esto, no. Bueno, entonces vamos a hacer un repaso antes de ir a presentar propiamente los parámetros. Fíjense, nosotros empezamos a hablar de un dipolo, es decir, presentamos justamente a las variables dependientes e independientes, como la onda incidente, ¿sí? normalizada, y la onda reflejada normalizada. ¿Por qué? Porque las planteamos y las pensamos en principio de la teoría de la transmisión de ondas, ¿sí? Donde justamente tanto tensión como corriente varían y son función de la distancia, ¿sí?
Bueno, en este caso, ¿sí? Para todo el tratamiento que vamos a hacer en esta asignatura, eso no lo vamos casi a tener en cuenta, ¿sí? Casi nunca vamos a tener en cuenta esa dependencia. Sin embargo, hay que saber qué surge de ahí. ¿Por qué no lo vamos a tener en cuenta? Bueno, primero vamos a asumir parámetros concentrados casi siempre. Casi siempre vamos a asumir que los parámetros están concentrados al menos en el plano de referencia, vamos a considerarlo de esa forma. ¿Sí? Por lo tanto, siempre vamos a situarnos, a hacer nuestros análisis al plano de referencia para obviamente evitar la situación esta de dependencia con la distancia y poder sacarnos de encima a la dependencia espacial. ¿Ok? Luego, dicho esto, lo que hicimos fue analizar justamente cómo se comportaban las ondas incidentes y reflejadas en un dipolo sencillo. En ese dipolo sencillo vimos que justamente podíamos relacionar tanto ambas ondas con las corrientes y las tensiones en ese plano y en consecuencia las potencias, que es lo que más nos interesa a nosotros, ¿sí? Hacer el análisis respecto de la potencia. ¿Por qué? Porque queríamos saber cómo se relacionaban la potencia que se va a desarrollar en ese dipolo en función de las ondas incidente y reflejada. Lo que vimos a continuación fue justamente que dependía la potencia media, iba a depender, la máxima obviamente sacando esta escala, como ya vimos en todo el análisis que hicimos a posteriori, iba a ser justamente la potencia, iba a ser la diferencia entre justamente la potencia incidente, que le vamos a pensar como el término del módulo del parámetro A al cuadrado, es decir, de la onda incidente al cuadrado, menos la onda reflejada al cuadrado. Es decir, la potencia incidente menos la potencia reflejada me va a dar la potencia máxima en el dipolo, ¿sí? O si le escalo por 2 me va a dar la media. Entonces, como ya vimos a continuación, esto que teníamos acá como potencia incidente, demostramos que se trataba justamente de la máxima transferencia disponible de un generador, ¿sí? Entonces, de la máxima potencia disponible de un generador, si le tengo en cuenta, si le considero la situación de desadaptación dada por la onda reflejada, es decir, va a haber onda reflejada en tanto y en cuanto no estemos en la situación de máxima transferencia de energía, bueno, la diferencia lógicamente es la potencia que se va a disipar en la carga. Eso tiene bastante sentido, es bastante sencillo de expresar. Y una forma también bastante más práctica de presentar este resultado era a partir del coeficiente de reflexión, que la tenemos por acá medio escondida esta fórmula, pero también es ciertamente importante, ¿sí? Esta misma ecuación la podemos dejar expresada en términos del coeficiente de reflexión, que nos da una idea interesante. ¿Respecto a qué cosa? Respecto a la diferencia de impedancias, de nivel de impedancia que tenemos respecto a la impedancia arbitraria del plano de referencia. Es decir, nosotros situamos en ese plano de referencia, en los bornes del dipolo, una referencia de impedancia arbitraria. R0 es arbitraria. En la bibliografía van a ver incluso que puede ser compleja. Nosotros obviamente no nos metemos ahí, pero nosotros tomamos solamente números reales. Pero podría ser perfectamente compleja también esa R0. Luego, la diferencia de Z, la Z de entrada del dipolo, con respecto a esa referencia arbitraria, eso es básicamente lo que nosotros consideramos el coeficiente de reflexión. Simplemente una especie de mapeo de esa función bilineal, como ya la hemos visto en transferencias. Incluso la vamos a ver también para mapear un eje infinito a otro eje periódico. La vamos a ver con la transformada bilineal, ¿sí? para filtros digitales. Es decir, ese mapeo bilineal es muy práctico. ¿Por qué? Porque justamente, fíjense que no nos cambia la naturaleza de Z. Es decir, si Z es una función de excitación que tiene polos y ceros, fíjense que sumarle R, restarle R arriba o sumarle R abajo, lo que nos va a hacer es justamente distribuir de otra forma las singularidades que ya tengo en P y en Q, pensando a Z como PDS sobre QDS, ¿no? Fíjense que nos va a quedar de alguna manera ese numerador afectado y ese denominador de Z afectado, es decir, ese ratio va a seguir teniendo las mismas singularidades apenitas cambiadas justamente por la diferencia respecto a R0. ¿Sí? Si R0 es una constante, de alguna manera solo voy a estar afectando el término lineal de esos polinomios. Muy bien. Entonces, eso básicamente es lo que me va a significar cambiar la perspectiva desde la impedancia de entrada hasta la diferencia de la impedancia de entrada respecto a un nivel arbitrario de impedancia. Es decir, esa es la forma adecuada que hay que pensarlo en estos contextos al coeficiente de reflexión, como otra forma de pensar a la impedancia de entrada. ¿Okay?
lo piensan un poquito y le dan un poco de rosca a esta idea que yo les acabo de comentar, de alguna manera es así, ¿sí? Es decir, es así. Es otra forma de ver a la impedancia de entrada, que es un poco lo que nosotros siempre hacemos. Si nosotros sintetizamos con una función de excitación, bueno, van a ver que en esta teoría nosotros vamos a sintetizar, en definitiva, con un coeficiente de reflexión. Bueno, dicho esto, pasamos a demostrar justamente la máxima de transferencia de energía por medio de los parámetros, y ya estamos en condiciones, ¿sí? Habiendo analizado vastamente a los parámetros, a las ondas incidentes y reflejadas y al coeficiente de reflexión, de presentar ya la totalidad de los parámetros S, ¿sí? Entonces, los parámetros S ya los pasamos de definir en el contexto de un dipolo a definirlos en el contexto de un cuadripolo, ¿ok?